Fortalece a los defensores de nuestra tierra santa, y en Israel cada ciudadano es un defensor de la tierra santa. Por eso, ¿cómo no agradecerle a este defensor que, sin dormir como gran parte de la población, porque los iraníes han elegido agregar un elemento más a lo que es la angustia de la población, cuando 3 veces en una noche disparan para producir que justamente los ciudadanos tengan que correr a los refugios? El profesor Natalio Steiner está con nosotros como casi cada mañana para darnos un panorama de lo que se está viviendo en estas horas, donde me parece que la expectativa principal está en la administración norteamericana, en lo que signifique el involucramiento mayor o no en esta etapa de los Estados Unidos de Norteamérica en esta guerra león ascendente. Querido Natalio, agradecerte por el esfuerzo periodístico y por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo están ustedes? Miguel, quisiera empezar antes de referirme al tema de Irán y de Estados Unidos y algunas otras cosas vinculadas, obviamente, a este tema que tanto nos preocupa. Eh, Toda esta presión y todas estas situaciones que estamos viviendo respecto a la guerra con Irán nos han llevado un poco a todos acá en Israel, a descuidar un poco lo que está pasando en la Franja de Gaza. Y la Franja de Gaza sigue en los combates, la Franja de Gaza, el ejército de Israel sigue encontrándose con una oposición tenaz, que esperemos cada vez sea más reducida, pero que se cobra su precio. En el día de ayer, lamentablemente, murió el soldado Tal Moscovich, de 29 años, cuando fue otra vez a revisar una de las tantas casas a ver si tienen algún tipo de explosivo. Es verdad que la unidad de él estaba capacitada para este tipo de situaciones, son ingenieros de combate, etcétera, etcétera, pero le costó la vida otra vez una bomba casera, una bomba trampa en este lugar que su alma sea siempre recordada. Pero hoy a la madrugada también tuvimos que sumar al soldado Nabil Lesham, de 20 años, solamente de 20 años también, con otra táctica terrorista, con otra táctica ya muy utilizada por los terroristas y que es muy difícil de poder combatir. Cuando te sale de entre medio de las ruinas o de algún túnel un terrorista con un explosivo en la mano y te lo planta como un imán en el jeep en el cual van los soldados, hay muy pocas posibilidades de realmente salir con vida. Navé murió en estas circunstancias, el terrorista fue eliminado, pero estos dos ejemplos nada más de entrega de vida, estos dos muchachos, nos están dando a entender lo difícil, lo complicado que es luchar en esta guerra, que allí no es una guerra, sino que es una guerra de guerrillas, en donde se trata de golpear y escapar, no dándole la oportunidad al ejército israelí de demostrar su superioridad. Pasemos ahora entonces un poco al día a día que está pasando justamente con Irán y esta noche a la cual vos hacías referencia. Desde el día de ayer notamos que hubo, después voy a hablar de la mañana, voy a hablar primero de la noche y después de hoy a la mañana. Del día de ayer notamos 13 disparos de misiles que hubo contra Israel. 10 de ellos fueron por la noche. Y automáticamente todos los israelíes se han preguntado, ¿qué pasa? El Irán de disparar 100 misiles, 70, 50 por noche, ha pasado de repente a 10 disparos por noche, 10 misiles por noche. Es la pregunta que se hacen y es las especulaciones que hay aquí en Israel respecto a este tema. Algunos piensan que esto tiene que ver con que Irán, efectivamente, después de tanto bombardeo israelí, está sufriendo un agotamiento de misiles y por lo tanto está racionalizando la utilización de los mismos de la mejor forma, entre comillas, que le pueda ser posible. Hay otros que piensan que se trata de un cambio de estrategia para detectar detecciones, valga la redundancia, de objetivos iraníes o de los misiles iraníes antes de ser disparados. Es decir, que haya pocos misiles exhibidos para que puedan ser difíciles de ser detectados por los satélites israelíes por su grado de dispersión. El tercer aspecto es que puede ser un engaño y una simulación, es decir, que realmente Irán todavía mantenga una cantidad importante de misiles y quiera presentar la imagen que realmente ha perdido gran parte de sus reservas. Y el cuarto punto, sería el más complicado de todos, es que estemos en presencia de un ahorro
de misiles por parte de Irán para lanzar una ofensiva mucho más contundente de lo que ha lanzado hasta el día de hoy. Es importante entonces que se tenga en cuenta este tipo de situaciones para ver dónde estaremos transitando en las próximas horas, en la próxima noche, en el próximo día. ¿Por qué? Porque hoy a la mañana justamente también hemos tenido que bajar a los refugios en un horario bastante atípico, 9 menos cuarto de la mañana. Mientras uno estaba desayunando, sonaron las alarmas para bajar y el resultado fue que hubo tres impactos en tres sitios diferentes. Eh, Hay 5 heridos leves. Uno de los impactos fue en una zona despoblada. El segundo impacto fue en un edificio en una ciudad de Gush-Dan, de la zona de Gush-Dan, sin grandes daños. Y el tercer impacto fue en un lugar que conozco, en Herzliya, muy cerca de la Embajada de Israel, que es la estación De la central de Embajada de colectivos. Argentina, nada más para... Perdón, sí, gracias. Gracias, Miguel. La Embajada Argentina en Israel. Embajada Argentina en Israel. Y está la estación de colectivos, donde hay un shopping muy cerca, también una zona muy linda de Herzliya. Israel ha informado que hubo dos colectivos dañados, destruidos, prácticamente es ahí donde se registraron los 5 heridos leves. Quiero destacar que el gobierno israelí informó al ejército que esta noche se derribaron 35 drones y 20 misiles fueron eliminados también. Y el Golán nuevamente registró un intento de penetración misilística, perdón, de un dron que fue eliminado. En Irán, como ya se sabrá, fue eliminado el nuevo comandante general del ejército iraní. Solamente a título de curiosidad, decir que es tanta la información de inteligencia que Israel tiene que este hombre estuvo en el cargo solamente 4 días, porque el anterior ya había sido eliminado justamente al comienzo de la guerra. La característica que tuvo este militar en el cargo, que fue el único de los militares que en estos días se permitió desafiar a Israel en forma ofensiva, en forma agresiva, despectiva hacia el Estado hebreo, y bueno, evidentemente más allá de las necesidades estratégicas de Israel, lo pagó con su vida. Habrá que ver quién será el siguiente que venga en la lista. España, Miguel. España, una vez más, del lado equivocado. España acaba de pedir el embargo de armas europeas a Israel hasta que Israel no deje de atacar Irán. Esto es el pedido de España en Naciones Unidas. No hay ninguna contraprestación que España le haya pedido a Irán en este sentido. Vemos para dónde está jugando España. Un tema, antes de pasar a Estados Unidos e Israel, un tema que preocupa a muchos israelíes que están en el exterior. ¿Cómo volver desde el exterior a Israel? Y esto es interesante, ¿no? Porque uno podría decir, el país está en guerra, está en la ofensiva con un enemigo poderoso, importante, que busca armas nucleares, que quizá las tenga, no sabemos, esperemos que no las haya llegado a producir. Y sin embargo, lejos de querer estar de su patria, estos israelíes quieren volver a este país, quieren volver a defender, quieren ocupar su lugar, quieren estar al lado de sus familias, quieren desesperadamente volver y hacen todo lo posible para hacerlo, estando el aeropuerto Ben Gurión y otros aeropuertos del país cerrados casi herméticamente a todos los vuelos, algo que va a empezar a cambiar lentamente dentro de los próximos días. Se calcula aproximadamente que hay unos 100.000 israelíes que están en condiciones de volver, sea porque han ido de turismo a distintos lugares del mundo o a estudiar o a enseñar o vacacionar, lo que fuere, el motivo que sea, pero necesitan y quieren volver. Por otro lado, hay 12.000 israelíes que ya están en Chipre, muy cerca de Israel, y se está pensando rápidamente en un plan para traerlos, sea en barco o sea en avión también. La aerolínea El Al, la aerolínea más importante de Israel, va a establecer puntos de partida en los próximos días de cabeceras para que puedan concentrarse todos aquellos judíos que se encuentren y quieran volver, israelíes que se encuentren y quieran volver, de Nueva York, por ejemplo, en Estados Unidos, ir hacia Nueva York, en Tailandia, ir hacia su capital, Bangkok, en Chipre, ir también a su propia capital, Nicosia, y en Grecia, desde Atenas. Estos serían los centros para concentrar a los israelíes que quieran volver y organizar los viajes de retorno, exponiendo lo menos posible a los aviones del AL, a los aterrizajes que tengan que hacer y a los despegues que tengan que hacer. Por ahora despegues obviamente no hay hasta que vayan a buscar israelíes. Y obviamente que para volver se ha establecido un criterio de prioridades, aunque parezca mentira o no.
Hay 700 médicos israelíes en el exterior en este momento que salieron en los últimos días. Israel necesita que vuelvan ya, ahora, hoy mismo, que estén lo antes posible en el país. Y por lo tanto ya les ha enviado mensajes para que se concentren lo más rápidamente posible en una de estas cabeceras, a los efectos que puedan reforzar los planteles médicos aquí en Israel, que los necesitamos con urgencia ante cualquier eventualidad que el país pueda estar sufriendo. Y finalmente, el tema de Trump. Trump, Estados Unidos, Israel es un tema de altísima complejidad, principalmente por las expresiones de Trump. Trump es un hombre dicotómico y no descubre absolutamente nada. Un día se va a acostar diciendo que, cuidado, mañana en Teherán evacúen la ciudad porque no sabemos qué es lo que va a pasar y puede venir la destrucción total, y genera una fuga masiva de miles de iraníes de la ciudad de Teherán. Y por otro lado dice, ya no tengo más nada que ver con esto, no sé con quién hablar en Irán, que se arreglen israelíes o iraníes, más o menos, palabras más, palabras menos. ¿De qué lado? ¿Qué es lo que va a hacer Trump? ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que decir es que el aporte norteamericano en este sentido a Israel hoy por hoy tiene que ver con un despliegue defensivo de fenomenal importancia. El pedido de Israel es que ese despliegue defensivo de importancia, tengamos en cuenta que en la era Biden esto hubiera sido imposible, literalmente imposible. Israel no hubiera tenido la suficiente cantidad de armamento para atacar Irán. Son aviones israelíes que están llevando a cabo operaciones, 40, 50, 70 por día, y que bombardean, sacuden, saturan distintos centros y tienen que proveerse de armas más letales todavía para atacar otros centros nucleares importantes como Fordow, que ya se ha hecho muy conocido por fuera, pero no por dentro, y evidentemente Israel necesita el abastecimiento norteamericano para ciertas piezas e insumos, más allá de lo que las empresas israelíes están fabricando sin parar las 24 horas del día. Por lo tanto, tenemos que decir que desde el punto de vista defensivo, Estados Unidos está actuando correctamente con Israel, abasteciendo al Estado hebreo de todo lo necesario en materia ofensiva, en materia defensiva y en materia de suministro e intercambio de información y armado de futuros planes de guerra y de contingencia. La cuestión es si Estados Unidos va a intervenir militarmente o no, lo cual, si Estados Unidos interviene militarmente, es altamente probable que se acorte la extensión de la guerra, y también sería mucho más factible que los sitios nucleares iraníes sean mucho más vulnerables que lo que hoy puede atacar Israel. Hoy se han hecho en estos días preguntas a los especialistas israelíes acá acerca de si Israel solo, sin ayuda ofensiva norteamericana, puede con Irán. Y hay discrepancias. Hay quienes dicen que puede hasta cierto sentido hacerlo y lo va a hacer porque es la meta y el objetivo final. Y hay otros que dicen que lo puede, lo tiene que intentar, pero no hay garantías y que evidentemente hay que sopesar riesgos y tratar de volcar la asistencia norteamericana lo antes posible para poder llegar a un punto final sobre este tema y involucrar a Estados Unidos en un momento en que Irán está pasando sus peores momentos militarmente hablando, políticamente hablando, con un destino incierto por parte del líder Jamenei, que no se sabe dónde está, no da declaraciones y se considera o se cree que está oculto en algún lugar de Irán bastante remoto, donde se ocultó junto al resto de su familia. Por acá esto es un resumen de lo que se conjetura, Miguel, respecto a los Estados Unidos. Veremos las próximas horas y días a ver qué es lo que va a pasar. Escenarios de la guerra, lecturas diversas, obviamente todo está en una dinámica que hay que tratar de comprender, nada simple, obviamente lecturas diversas de cada movimiento que se hace en relación a esto que se está viviendo. Natalio, como siempre, agradecerte. Ayer por la tarde-noche de Israel, una conferencia de prensa del primer ministro que hemos compartido, donde también hizo una síntesis de lo que se estaba viviendo hasta ese entonces, sin esta noche, mañana que ya han vivido con todo lo que ha traído. Mucho para ver y esperemos muy pronto que los objetivos de Israel, que tienen que ver con la destrucción del poderío militar atómico de Irán y la caída en lo posible del régimen de los ayatolas, se concrete y podamos volver de alguna manera a otra dinámica
con lo que dijiste también, el combate en Gaza que continúa, todos los frentes en realidad que tiene que Israel combatir en simultáneo. Abrazo grande y tratar de respirar y descansar. Recuerde, como dice el dicho popular, soldado que se salva sirve para otra guerra, con lo cual trate de hacer lo suyo, respirando, tratando de dormir cuando lo dejen, alimentándose y pudiendo buscar esa mínima posibilidad de descanso tan necesario. Abrazo grande, Natalio. Gracias, Miguel, que estén todos muy bien. El profesor Natalio Steiner con un primer panorama de noticias de Israel. Ya en minutos vamos a volver porque, claro, las lecturas múltiples, las voces múltiples, la guerra en múltiples frentes.